Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda de las fuentes. Continuamos nuestro análisis, de la Cristología según Samuel Pérez Millos. Hoy nos metemos de lleno en aspectos centrales de su obra. Si vamos a enfocarnos en cómo el libro Cristología argumenta la deidad de Cristo, cómo explora su preexistencia como el Verbo eterno y también esa perspectiva que él llama la Cristología del descenso. Y tocaremos un poco su relación dentro de la Trinidad, claro. La idea es ver cómo Pérez Millos va construyendo su visión, siempre apoyado en las Escrituras. Hay bastante material interesante aquí. ¿Empezamos? Bueno, para arrancar, el texto deja muy claro algo. La base de todo es la Escritura. Apóstoles, profetas. Y luego los maestros que interpretan, ¿no? Y recalca una cosa importante. Se necesita fe, sí, pero también como una técnica, un rigor, para expresar estas verdades, que sean comprensibles racionalmente, pero sin quitarle el misterio, digamos. Y en el centro de todo esto, la deidad de Cristo. Incluso cita a Agustín de Hipona, ¿no?, que decía que todos los libros sagrados afirman que el Verbo era Dios. Totalmente. Y ahí, justo ahí, entra un concepto que para Pérez Millos es crucial. La cristología de descenso. Y esto no es solo un término, es un cambio de perspectiva. Fíjate, en lugar de empezar por Jesús hombre y como que intentar subir a su divinidad, este enfoque parte de su condición divina, de su preexistencia, para poder entender bien su vida humana y, bueno, lo que significa seguirle. Ah, claro. O sea, en vez de ir de abajo para arriba, es como de arriba hacia abajo. ¿Y eso cómo chocaba con lo que se esperaba en su tiempo? Justo. Choca de frente con las expectativas judías, ¿no? Que esperaban un Mesías más terrenal, un líder político, quizá militar. El libro lo conecta con pasajes como Juan 1, donde el Logos, el Verbo, viene a los suyos y pues no lo reciben. O también 1 Corintios 1, ¿te acuerdas? Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios para los que creen, pero para otros es locura, es tropiezo. La divinidad de Jesús desde el vamos desafiaba las categorías humanas. Entendido, entiendo. Y para sostener esa divinidad, el libro se fija mucho en los títulos que se le dan a Jesús. El más directo, Dios. ¿Dónde ve el texto que se le llama así, explícitamente? Pues en lugares clave. Juan 1.1 es fundamental. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Ojo con ese era. No dice llegó a ser, sino que ya era, eternamente. Qué importante esa diferencia. Muchísimo. Y luego está la confesión de Tomás, ¿no? Frente a Jesús resucitado en Juan 20:28. Señor mío y Dios mío. Ahí está. Pérez Millos también analiza a fondo Romanos 9:5. Pablo habla de la descendencia de Cristo según la carne israelita, y remata diciendo que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Uf, una afirmación contundente. Afirmaciones que, como bien dice el texto, causaron conflicto directo. Me acuerdo de la acusación en Juan 10. Siendo tú hombre, te haces Dios. Exacto. Esa era la piedra del escándalo para algunos. Otro título que el libro desmenuza y es fascinante es Señor, Kyrios en griego. Es el que más aparece en el Nuevo Testamento, ¿sabías? Más de 700 veces. 700. Es muchísimo. Muchísimo. Pero aquí viene lo impactante que resalta Pérez Millos. La Septuaginta. La traducción griega del Antiguo Testamento, ¿cierto? La que usaban mucho en esa época. Esa misma. Pues la Septuaginta usaba Kyrios para traducir el nombre sagrado de Dios, YHV, Jehová. Ah, o sea que llamar Señor, Kyrios, a Jesús no era un simple señor de respeto. Para nada. Era hacer una conexión directa, audaz, con el Dios de Israel. El texto pone ejemplos, como Deuteronomio 6.5. Amarás al Señor Kyrios, tu Dios. Y esa cita la usa Jesús mismo en Mateo 22, aplicándosela implícitamente. Claro. Y Filipenses 2, versículos 9 al 11. Eso es culminante. Dios le da a Jesús resucitado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Kyrios. Eso apunta directo a soberanía divina. Es potentísimo, sí. Y luego está el título Hijo de Dios, también súper frecuente cómo lo enfoca el libro. Pues lo vemos por todos lados. Romanos 1, Gálatas 1,
1 Tesalonicenses 1, aparecen momentos clave como la Anunciación, ¿no? En Lucas 1:32. Ahí se le llama Hijo del Altísimo. Y el texto dice que eso es equivalente a Hijo de Dios. Y es curioso porque hasta los demonios, según Marcos 3 y 5, reconocen esa identidad. Le gritan Hijo de Dios, reconociendo su autoridad única. Pero a ver, la palabra hijo podría sonar a un origen, ¿no? Como si hubiera empezado a ser hijo en algún momento, o a dependencia. ¿Cómo resuelve eso Pérez Millos? Es una excelente pregunta, y el libro es muy enfático en esto. Argumenta que Hijo de Dios no implica un comienzo en el tiempo, ni tampoco inferioridad en esencia. Se refiere a una relación eterna dentro de la Trinidad. Utiliza el concepto de procesión divina. Un término teológico, sí. Exacto. Describe el origen eterno del Hijo desde el Padre, pero sin ser creado. Lo conecta con el Salmo 2:7. Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y con Hechos 13:33. Interpreta ese engendramiento no como inicio de existencia, sino como una declaración de su estatus. Y en Hechos, ligado a la exaltación en la resurrección. Entiendo. Es una relación que siempre existió, no un punto de partida. Y el texto dice que no es una idea que surgió después, ¿verdad? Correcto. Pérez Millos insiste en que no es una evolución filosófica tardía. Cita el uso temprano que hace Pablo en 1 Tesalonicenses 1, que es una de sus primeras cartas. Y lo más importante, Jesús mismo se aplica este título. Por ejemplo, en Juan 10:36, justo cuando se defiende de esa acusación de hacerse Dios. Queda claro entonces que los títulos son un pilar fuerte en la argumentación. Pero el libro no se queda ahí, va a las acciones, a los atributos de Jesús. Exacto. Si los títulos lo nombran Dios, sus obras lo demuestran. Habla de la omnipotencia, el poder absoluto. Y el texto no solo menciona milagros en general, sino puntos muy específicos. Por ejemplo, la afirmación de que para Dios todo es posible, Mateo 19:26, aplicada a Jesús, o su poder declarado sobre su propia vida y resurrección, en Juan 10. Él dice, tengo poder para ponerla a la vida y tengo poder para volverla a tomar. Eso es increíblemente fuerte. Y algo crucial, el poder de perdonar pecados, Lucas 7:49. Sus contemporáneos se dieron cuenta perfectamente de que eso era algo que solo Dios podía hacer, y les escandalizó. Ese punto del perdón de pecados siempre me ha parecido muy revelador de cómo se veía él a sí mismo. ¿Qué otros atributos se destacan? La omnipresencia, su capacidad de estar en todo lugar, que deriva de su naturaleza infinita. Pérez Millos la relaciona con promesas como la de Mateo 18:20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no habla de una presencia simbólica, sino real. Y el conocimiento sobrenatural, claro. La omnisciencia. El libro recoge ejemplos impactantes. Sabía lo que la gente pensaba, Juan 2. Conocía el pasado oculto de la mujer samaritana, Juan 4. Sabía quién lo iba a traicionar mucho antes, Juan 6, Juan 13. Supo de la muerte de Lázaro estando lejos, Juan 11. Un conocimiento que va más allá de lo humano. Y uno que a veces se nos pasa, la inmutabilidad. Correcto. Hebreos 13:8 es el texto clave. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El autor sugiere que esta constancia no solo aplica a su ser divino, sino también a la verdad sobre él, a la doctrina. Y finalmente un punto que es como la culminación de esta demostración de deidad. Jesús recibió adoración. Algo que estaba estrictamente reservado para Dios en la tradición judía. Ni los ángeles la aceptaban. Exactamente. El ciego que sanó en Juan 9, dice el texto, le adoró. Y Jesús aceptó esa adoración, y él mismo pidió la misma fe que se le debe al Padre. Creéis en Dios, creed también en mí, Juan 14:1. Para Pérez Millos, si sumas los títulos, los atributos divinos que manifestó y que aceptó adoración, bueno, el caso bíblico por la deidad de Cristo es irrefutable. Muy bien, hemos visto esa base sólida de la deidad. Ahora, conectemos esto con la preexistencia, que mencionaste al principio como parte de esa cristología de descenso. ¿Cómo la desarrolla el libro? Aquí es donde la conexión se pone muy interesante. Fíjate, la preexistencia no la presenta como una curiosidad teológica, sino como algo esencial para la salvación misma. El argumento es potente. Si Jesús no preexistía como Dios, su sacrificio en la cruz no tendría el valor infinito necesario para redimir a la humanidad. Es Dios mismo quien, en la persona del Hijo, entra en la historia. El envío del Hijo por el Padre tiene este propósito redentor clarísimo.
Cita Gálatas 4, Dios envió a su Hijo para que redimiese. Y Romanos 8, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Entiendo. Entonces, la preexistencia es como la condición necesaria para que la encarnación sea un acto redentor de Dios mismo. Y el concepto clave aquí es el verbo, el logos de Juan. Exactamente. El prólogo de Juan, Juan 1, versículo 1, es la piedra angular. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pérez Millós como que desmenuza esto. Primero, ese verbo era, en griego es en, tiempo imperfecto. No indica un comienzo, indica una existencia continua que se extiende hacia atrás, a la eternidad. Él no llegó a ser verbo, siempre era. Siempre fue. Siempre. Segundo, el artículo definido, el verbo o logos. Lo distingue, no es un logos, una palabra cualquiera, es el logos, único, supremo. Y este verbo lo define como la expresión perfecta y completa del Padre. Algo así entendí. Sí, usa una imagen muy gráfica. Dice que el verbo es la expresión exhaustiva, infinita y eterna del Padre. Como cuando nosotros hablamos y tratamos de exprimir la mente para formular una idea. Bueno, el Padre, al pronunciar su verbo eterno, expresa totalmente su ser infinito. Por eso, este verbo único, cuando se hace carne, Juan 1:14, es el revelador perfecto del Padre. Nadie ha visto a Dios, pero el Hijo lo ha dado a conocer. Y no solo revela, sino que también crea. Eso es fundamental. Fundamentalísimo. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El análisis que hace el libro subraya que el verbo no es un simple instrumento como una herramienta, es la causa activa, la causa originadora de todo. Y conecta esto con Colosenses 1, que dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que en Él todo subsiste, todo se mantiene unido. ¡Wow! Lo de su preexistencia, ¿no? Definitivamente. El libro resalta dos declaraciones que son cruciales. Una es Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy, ego eimi en griego, no es solo decir yo existía antes. Resuena con el nombre divino que Dios le reveló a Moisés en el Éxodo. Es una declaración implícita de deidad. Claro, el yo soy el que soy. Ese mismo. Y la otra es en su oración final en Juan 17:5. Le pide al Padre, glorifícame tú, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, su existencia no solo es antes de Abraham, es antes de la creación misma. Así que, para Pérez Millós, la preexistencia eterna del Verbo como Dios creador es inseparable de su deidad y es fundamental para entender quién es Jesús y qué vino a hacer. Exactamente. En su argumento, una cosa lleva lógicamente a la otra. Es muy coherente. Y hablar del Hijo Eterno y del Padre, pues, nos lleva directamente al último punto que queríamos tocar hoy, la relación de Cristo con la Trinidad. ¿Cómo aborda el libro esta dimensión tan profunda? En el Padre y sin el Espíritu. El libro reconoce la dificultad, ¿no? Usar lenguaje humano para hablar del Dios infinito. Pero justifica usar el término persona, de forma analógica, pensando en rasgos como autoconciencia, voluntad propia, relación con otros. Y se basa en que fuimos creados a imagen de Dios, Génesis 1:26, y en cómo la Biblia usa pronombres personales para las distinciones divinas. Vale, reconociendo esas limitaciones del lenguaje, ¿qué relaciones específicas entre Padre e Hijo dentro de la Trinidad destaca el texto? Primero, la unidad esencial. La frase clave es Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y aquí el análisis de Pérez Millós es interesante. La palabra uno, gen en griego, está en género neutro. Eso sugiere que no habla solo de unidad de propósito o de acuerdo, ¿De acuerdo? sino de unidad de esencia, de naturaleza divina. Son distintos, yo y el Padre, pero comparten la misma sustancia, la misma divinidad. Por eso podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Justamente. Juan 14:9. Comparten la misma naturaleza divina. Y en cuanto a sus acciones, ahí habla de una unidad de voluntad y acción. Jesús dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El libro interpreta esto no como que a Jesús le faltara poder, sino como una expresión de su unión perfecta con el Padre. Actúan en armonía total, porque son uno en esencia y voluntad. Pero a veces sí vemos a Jesús en los evangelios como en una postura de
Dependencia, ¿no? Pienso en Getsemaní, por ejemplo. ¿Cómo encaja eso? Buena observación. El texto lo describe como una relación de dependencia funcional, y es clave, específicamente en el contexto de su misión humana, de su encarnación. Se ve clarísimo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22. O en el clamor de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27. Que el libro interpreta como una experiencia real, ligada a que Él cargó nuestro pecado. Una experiencia terrible, pero necesaria en esa visión. Exacto. Y también al entregar su espíritu al Padre, Lucas 23. Y se señala que es el Padre quien lo resucita, Hechos 2, y lo exalta, Efesios 1. Esta dinámica no niega su igualdad esencial con el Padre, sino que muestra cómo operan las personas divinas en la salvación, respetando el orden de sus relaciones eternas. Padre envía al Hijo, ambos envían al Espíritu. Entendido. Es una dependencia en el marco de la misión, no de la esencia divina misma. Y había un concepto más que mencionaste antes, pericoresis. Suena complejo. Lo es un poco, pero es fascinante. El libro apenas lo menciona, pero la idea es potente. Imagínalo como una especie de danza divina. Es la idea de la interpenetración, de la inhabitación mutua de las tres personas. El Padre está en el Hijo en el Padre, ambos en el Espíritu en ellos. Una comunión perfecta, dinámica, llena de amor y vida. Y lo hermoso, sugiere el texto, es que esta comunión no es exclusiva de Dios. A través de Cristo y por el Espíritu, los creyentes somos invitados a participar en esa misma comunión de amor. Qué imagen tan poderosa, ¿no? Ser invitados a esa danza divina. Sin duda. Y cierra bien el círculo. La cristología de Pérez Millos afirma la deidad total, la preexistencia eterna del Hijo, y lo sitúa inseparablemente dentro de esa comunión dinámica y amorosa que es la Trinidad. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy. Empezamos con la base en la Escritura, la perspectiva del descenso. Vimos cómo Pérez Millos argumenta la deidad de Cristo, con títulos, atributos, la adoración que recibió. Exploramos su preexistencia, como el verbo creador eterno. Y al final, cómo encaja perfectamente en las relaciones trinitarias, unidad, voluntad compartida y esa dependencia funcional en su misión. Una visión muy, muy cohesionada. Sí, y lo que más me parece notable es cómo el autor se esfuerza siempre por anclar cada concepto, hasta los más abstractos, en textos bíblicos concretos. Busca demostrar que no son, digamos, especulaciones filosóficas flotando en el aire, sino verdades que surgen de la revelación. Y eso conecta con una advertencia que hace el propio libro. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Pues advierte sobre el peligro de poner la razón humana o las filosofías del momento por encima de la revelación bíblica al tratar estas verdades. Recuerda la necesidad de poner, y cito más o menos, las ciencias humanas al servicio de la teología y no al revés. Y eso, nos deja pensando, ¿no? Plantea una pregunta importante, sin duda. Si aceptamos esa primacía de la revelación que Pérez Millos defiende con tanto vigor, ¿cómo debería eso moldear nuestra propia búsqueda continua? ¿Cómo seguimos intentando comprender esa profundidad inagotable de quién es Cristo? Quizás más allá de las conclusiones específicas de este autor, pero manteniendo siempre esa raíz en la revelación. Es una reflexión profunda, sí, para seguir masticando. La exploración de Cristo al final nunca se agota. Exacto. Una reflexión final para llevarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la Cristología según Samuel Pérez Millos.